El gobierno de Nicolás Maduro anunció ayer la expulsión del embajador alemán en Venezuela, Daniel Martin Kriener, a quien atribuyó actos de injerencia en los asuntos internos del país. Se trata de un argumento relativamente habitual del régimen en respuesta a la cada vez mayor presión internacional. En este caso, la decisión se debe al apoyo que el diplomático brindó, igual que la mayoría de los representantes de la Unión Europea en el país, a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, reconocido como jefe de Estado interino por más de 50 países, volvió el lunes a Caracas tras una gira por Sudamérica y fue recibido en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas, por un grupo de diplomáticos europeos para evitar que el régimen chavista pudiera detenerle. El martes participó en un desayuno con el político venezolano convocado por el embajador español, Jesús Silva, y Al-Ketambi. Según el comunicado difundido por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, Kriener tiene en el país un rol público más propio de un dirigente político en clara alineación con la agenda de conspiración de sectores extremistas de la oposición venezolana. Las autoridades le dieron 48 horas para abandonar el país. Maduro optó por volver a agitar el fantasma del enemigo exterior con una decisión que tensa la cuerda con Bruselas, un actor necesario para explorar las posibilidades de una negociación entre el gobierno y la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. El Ministerio de Exteriores alemán emitió a última hora de la tarde un comunicado en el que calificó de incomprensible una decisión que considera que agrava la situación y no contribuye a encontrar una salida al conflicto venezolano. Reiteró además que el apoyo europeo a Guaidó permanece inamovible. Tomamos nota de la decisión de declarar al embajador Kriener persona non grata, indicó el titular de Exteriores alemán, Heiko Maras en el comunicado, al tiempo que anunció que le había pedido al diplomático que viaje a Berlín para entrevistarse con él. Es una decisión incomprensible, que agra. Juan Guaidó consideró este miércoles que la expulsión del embajador alemán, Daniel Kriener, ordenada por la dictadura de Nicolás Maduro, es una amenaza por parte de un régimen que no tiene cualidades. Hoy el régimen, quien usurpa funciones, quien no tiene cualidades para declarar persona no grata no solamente a nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre, a un embajador y a un país que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria, señaló el presidente interino de Venezuela. Al inicio de la sesión ordinaria del Parlamento, el líder opositor indicó que pareciera que Maduro no perdona a todo el que quiera ayudar a Venezuela, pues como él mismo recordó, Alemania es uno de los países que donó dinero para apoyar la ayuda humanitaria solicitada por la oposición venezolana ante la escasez de medicinas. Desde el Parlamento, los diputados opositores, que controlan la institución, expresaron su agradecimiento a Alemania por el apoyo que les ha brindado, y manifestaron su rechazo a la decisión de Maduro, a quien consideran ilegítimo por ganar unos comicios tachados de fraudulentos. Muchas gracias a la República Alemana, muchas gracias a la Unión Europea, Unión Europea. Nunca olvidaremos tu gesto de apoyo y solidaridad con la Venezuela que está luchando por su libertad, manifestó el diputado Omar Barbosa mientras los parlamentarios expresaban su solidaridad con aplausos. El embajador alemán fue declarado persona non grata hoy por la dictadura chavista, que le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano, luego de considerar que el diplomático estaba ejerciendo un rol público más propio de un dirigente político. Berlín se pronunció casi inmediatamente, rechazando la medida de Maduro. Heiko Maras,
ministro de Asuntos Exteriores, advirtió por medio de un comunicado que esa decisión solo agrava la situación de Venezuela. Es una decisión incomprensible, que agrava la situación y no contribuye a la distensión, señaló Maras en su nota. El anuncio vino después de que el lunes el diplomático acudiera, junto a otros embajadores, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para recibir a Guaidó y apoyarlo ante la posibilidad de que fuera detenido. Guaidó asumió como presidente interino el pasado 23 de enero, cuando invocó unos artículos de la Constitución venezolana para reclamar que, como jefe del Parlamento, tiene la autoridad para declararse presidente interino del país al considerar que Maduro está usurpando la presidencia. Confirmamos que el embajador Daniel Kriener ha sido declarado persona non grata. Estamos discutiendo cuáles serán nuestros próximos pasos, que incluyen consultas con nuestros pares en la región, publicó el periódico británico The Guardian. El ministro de Exteriores, Eiko Maras, condenó lo que calificó como una decisión incomprensible que podría agravar la situación en Venezuela. Informó que está llamando al embajador a consulta y que Alemania continúa apoyando a Juan Guaidó como presidente interino. El Ministerio de Exteriores venezolano declaró persona non grata a Kriener por sus recurrentes actos de injerencia y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano. La República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martín Kriener, en razón de sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país, anunció Jorge Arreaza en Twitter. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, consideró que la expulsión de Kriener es una amenaza por parte de un régimen que no tiene cualidades. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, consideró este miércoles que la expulsión del embajador alemán, Daniel Martín Kriener, ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro es una amenaza por parte de un régimen que no tiene cualidades. Hoy el régimen, quien usurpa funciones, quien no tiene cualidades para declarar persona no grata no solamente a nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre, a un embajador y a un país, que ha aportado mucho en mate. Al inicio de la sesión ordinaria del Parlamento, el líder opositor indicó que pareciera que Maduro no perdona a todo el que quiera ayudar a Venezuela, pues como él mismo recordó, Alemania es uno de los países que donó dinero para apoyar la ayuda humanitaria solicitada por la oposición venezolana ante la escasez de medicinas. Desde el Parlamento, los diputados opositores, que controlan la institución, expresaron su agradecimiento a Alemania por el apoyo que les ha brindado, y manifestaron su rechazo a la decisión de Maduro, a quien consideran ilegítimo por ganar unos comicios tachados de fraudulentos. Muchas gracias a la República Alemana, muchas gracias a la Unión Europea. Nunca olvidaremos tu gesto de apoyo y solidaridad con la Venezuela que está luchando por su libertad, dijo el diputado Omar Barbosa mientras los parlamentarios expresaban su solidaridad con aplausos. El embajador alemán fue declarado persona non grata hoy por la administración chavista, que le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano, luego de considerar que el diplomático estaba ejerciendo un rol público más propio de un dirigente político. El anuncio vino después de que el lunes el diplomático acudiera,
junto a otros embajadores, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para recibir a Guaidó y apoyarlo ante la posibilidad de que fuera detenido, pues al jefe del Parlamento se le prohibió salir del país en medio de una investigación por proclamarse presidente interino. La proclamación de Guaidó ocurrió el pasado 23 de enero cuando invocó unos artículos de la Constitución venezolana para reclamar que, como jefe del Parlamento, tiene la autoridad para declararse presidente interino del país al considerar que Maduro está usurpando la presidencia. El gobierno de Venezuela declaró este miércoles, 6 de marzo de 2019, persona non grata al embajador de Alemania, Daniel Martin Kriener, dándole 48 horas para abandonar el país, por su apoyo a Juan Guaidó. El ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas tachó en un comunicado la decisión de incomprensible, que agrava en vez de contribuir a distender la situación. Maas llamó a consultas al embajador Krieger, del que dijo, hace un excelente trabajo en Caracas, también en los últimos días. El gobierno venezolano aseguraba en un comunicado que su decisión obedece a los recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país por parte del diplomático, quien se presentó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para presenciar la llegada al país del diputado en desacato, Juan Guaidó. Venezuela considera inaceptable que un representante diplomático extranjero ejerza en su territorio un rol público más propio de un dirigente político en clara alineación con la agenda de conspiración de sectores extremistas de la oposición venezolana, subrayó la nota. Apoyo inquebrantable de la Unión Europea a Guaidó. Maas también respondió a esta cuestión aclarando que nuestro apoyo, el apoyo europeo a Juan Guaidó es inquebrantable. La Unión Europea debatirá mañana jueves, en una reunión que ya estaba prevista con anterioridad de los embajadores de los 28 ante el Comité Político y de Seguridad de la Unión, la respuesta a la decisión venezolana, entendida en círculos diplomáticos como un aviso a toda la Unión Europea. En ese sentido, el gobierno de Maduro había aprovechado para advertir que no permitirá acciones de representantes diplomáticos que impliquen una intromisión en asuntos de Venezuela. Al conocer la expulsión del embajador alemán, mientras presidía un debate en la Asamblea Nacional de Venezuela, Guaidó aseguró que la expulsión de Kriener debe ser tomada como una amenaza por el mundo libre. Pareciera que el régimen de Maduro no perdona a todo el que quiere ayudar a Venezuela, aseguró el autoproclamado presidente encargado, al destacar el apoyo del embajador en la búsqueda de asistencia humanitaria para Venezuela.